Internet está lleno de vídeos. La mayoría son inofensivos, bromas, canciones, tutoriales. Pero hay otros que, al verlos, algo cambia. No sabes qué, pero lo sientes. Una incomodidad, un escalofrío, esa sensación de que alguien más está contigo, aunque estés solo frente a la pantalla. Algunos clips no son sangrientos, ni violentos, pero se quedan contigo. Horas después, cuando intentas dormir. Y cuando despiertas en la noche, con la impresión de que alguien te está observando. Hoy, en Avisium, te mostraré 3 vídeos escalofriantes que no deberías ver solo. Todos ellos tienen algo extraño, una historia, un origen o un efecto que los hace perturbadores. Algunos siguen disponibles, otros fueron eliminados sin explicación. Y todos ellos tienen algo en común, te persiguen después de verlos. Así que si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. Ponte audífonos. Apaga la luz. Y antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar este contenido suscribiéndote y dejando tu like. Gracias a ustedes, el abismo se hace más profundo. Empezamos. Este video no contiene sangre, ni gritos, ni imágenes grotescas. Pero quienes lo han visto dicen sentir algo muy extraño al terminarlo. Se llama Dining Room or There Is Nothing, creado por David B. Arle en 2002. La escena es simple. Una mujer con un vestido blanco está sentada en una mesa. Levanta la cabeza lentamente, sonríe, y la escena se reinicia. Eso es todo. Pero es suficiente para hacerte sentir profundamente incómodo. La música ambiental, la expresión vacía de la mujer, y la repetición infinita provocan una sensación de encierro. Como si ella estuviera atrapada en un limbo, o peor, como si te invitara a quedarte atrapado ahí con ella. Muchos aseguran que el video provoca síntomas físicos, ansiedad, mareos, desorientación. No por lo que muestra, sino por lo que insinúa. Es como si escondiera un mensaje oculto, algo que tu mente percibe aunque no puedas explicarlo. Otros creen que representa la muerte, o el castigo de vivir para siempre una misma escena. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién es esa mujer? ¿Y por qué sonríe como si supiera que la estás mirando? Nietam, sí, red. There is nothing. Agamemnon Counterpart es un video que apareció por primera vez en 2005 en foros ocultos de internet. Parece una animación vieja, como salida de una televisión rota, pero en cuanto lo ves, algo no cuadra. Empieza con música distorsionada y una figura que repite una frase incomprensible, como si estuviera atrapada en una pesadilla. De pronto, un rostro se funde con la pantalla. No se entiende qué dice. Solo grita. Pero lo que inquieta no es lo que ves, sino lo que escuchas. Los sonidos están diseñados para incomodar. Frecuencias extrañas que parecen imitar el llanto, la locura, o algo peor. Se dice que fue creado para imitar la televisión bajo control mental, o que es el fragmento de un experimento real del gobierno. Lo subieron a YouTube muchas veces, y otras tantas fue eliminado sin explicación. Algunos aseguran que el archivo original tenía imágenes ocultas entre cuadros, mensajes subliminales que despiertan algo en quien los ve. No es sangre. No es violencia. Es peor, es como si el video supiera que lo estás viendo. Y no le gusta.
Un hombre llora desconsolado mientras come sopa en una habitación blanca. Frente a él, dos figuras disfrazadas con cabezas enormes de felpa, parecen mascotas, pero no lo son, lo observan en silencio. Una de ellas le acaricia el hombro. Él se estremece. Llora aún más fuerte. Y sigue comiendo. Ese es el contenido del video conocido como Bland Room Show, subido originalmente en 2005. No hay gritos. No hay sangre. Pero lo que provoca es un terror seco, como si estuvieras presenciando algo que no deberías estar viendo. Hay muchas teorías. Algunos creen que fue un secuestro real. Otros dicen que el hombre era un empleado de un parque temático, castigado por robar los trajes. Lo más inquietante es que los personajes del video fueron identificados como parte del colectivo artístico Rai Rai, quienes nunca dieron una explicación clara. El silencio solo alimentó la paranoia. Hasta hoy, no se sabe quién era el hombre. Ni qué lo hicieron antes o después. Solo se sabe que su llanto no era actuado. Y que en algún lugar alguien grabó ese momento con la intención de que tú lo vieras. Y ahora ya lo hiciste. Estos fueron 3 vídeos perturbadores que no deberías ver solo. No por lo que muestran sino por lo que despiertan en ti después. Si llegaste hasta aquí, agradezco tu valentía. Porque sé que no es fácil mirar al abismo. Y aún más difícil es quedarse con lo que viste. Este video no será monetizado. Porque el contenido es demasiado delicado, y no pienso suavizarlo para agradar a un algoritmo. Aquí en Abyssium, el miedo es real, y la oscuridad no se censura. Si valoras eso, puedes apoyar el canal con tu suscripción, tu like, o compartiéndolo con alguien que también se atreva a mirar. Muy pronto activaremos las membresías del canal, para que quienes deseen ir más profundo en el abismo, puedan acceder a contenido especial, historias jamás contadas y quizás, cosas que no deberían mostrarse nunca. Gracias por seguir ahí. Gracias por no apartar la vista. Y recuerda, a veces, lo más escalofriante no está en el video, sino en lo que queda después de apagar la pantalla. Nos vemos en el siguiente descenso.